Hola mundo, estamos aquí una vez más orbitando el planeta Tierra en el año 2023, el último mes del calendario gregoriano de este año, aquí con la super visita de la escritora. Ella se formó como socióloga, ha sido además, ha trabajado como académica, ha publicado un par de artículos que ustedes pueden encontrar en las revistas de la Universidad de Antioquia en Colombia. Dora Vázquez es una escritora, narradora. Yo mientras leía la otra vez un poco sus textos, hay mucha poesía en su narrativa, entonces hay una poeta y una poética ahí cultivándose en esa línea del tiempo que es su vida. Es tecnóloga también en temas de recreación, lleva adelante y de manera sostenida un programa que son las tertulias de literatura, donde dialogan y estimulan la creatividad desde la palabra, desde este mundo que Wittgenstein llamaría esta filosofía del lenguaje, ¿no? Entonces, compa de ruta, aquí tenemos a una súper mujer, una súper invitada. Gracias, Dora, por aceptar la invitación a nuestro Hasayé. Bienvenida. Muchas gracias. Para mí es todo un honor estar aquí con ustedes. Sí, gracias por la invitación y por esta oportunidad de estar con toda su audiencia. Un placer estar contigo esta tarde de la primera semana del último mes del año 2023, como decía Claudia. Y a estas alturas del planeta, ¿no? Para nosotras es súper importante reunirnos a conversar respecto de cómo nos narramos y nos leemos en esta época. Por lo tanto, tu presencia acá para nosotros es sumamente enriquecedora porque te dedicas a la narración, a la lectura y además desde la migración, desde el migrar, ¿no? Entonces quisiera partir pidiéndote que nos compartieras cómo es esta experiencia, ¿no? De organizar tertulias, de reunirse en torno al lenguaje, sobre todo desde la migración, que implica también, a propósito de que eres socióloga, todo un proceso de resocialización de los significados y las categorías, ¿no? Entonces, por ahí, ¿cómo es esa experiencia entre la resocialización, el migrar, la transformación desde la acción lingüística? Bueno, sucedió de una manera, digamos que no programada, porque empecé a vivir en Estados Unidos y estuve mucho tiempo indocumentada. Aquí mucho tiempo estuve sin la posibilidad de caminar por las calles como cualquiera, eh, con la necesidad de estar trabajando en lo que se puede, en lo que se pudiera. Entonces eso fue pues como al principio de esa época y una cosa interesante que sucedió fue que empecé a trabajar cuidando a una señora. O sea, después de venir de trabajar como socióloga, trabajar como recreacionista, programas recreativos, de caminar por parques, de andar a guiar la calle, de hacer un montón de cosas, pues aterricé en una casa, me encerré con una señora a cuidarla, una viejita italiana. Resulta que eso fue una experiencia que me permitió recogerme, ¿sí? Recoger una cantidad de posibilidades que antes no había tenido precisamente por estar tanto tiempo por fuera. Y en la medida que más encerrada estaba con esa señora, yo más libre me empecé a sentir. Entonces me senté muchas veces luego de acostar a la señora a las 6 de la tarde, porque a esa hora ya se acostaba, y empecé a escribir, a recopilar, a organizar, a reescribir toda la cantidad de cosas que tenía, que había traído incluso a Colombia y otras cosas nuevas. Entonces, eso fue como el punto de partida de cómo aquí en Estados Unidos yo empecé a escribir. Pero resulta que esa inquietud por el escribir y esa inquietud por el leer, pues había venido desde siempre, desde que yo estaba pequeña en la escuela, siempre había escrito, había recitado, había declamado. En mi casa hay una tradición de estudiar, de leer. Mi papá nos leía los cuentos en las noches, entonces las mil y una noches, entonces Cherezada, y entonces el Hojarasquín del Monte y toda
toda esa visión, nuestra de unión con la tierra, y con las cosas, todo eso se fue, todo eso me lo vine yo trayendo, ¿cierto? Como en una maleta y todavía está conmigo. Todas esas cosas empezaron a dar así, de ahí salió entonces el monasterio, que es el libro donde se recopiló esa vivencia con esta señora, ¿sí? Pues de ahí sale, obviamente es muy recreado, ¿cierto? Y bueno, pasó el tiempo y luego, pues en una necesidad de compartir las cosas que yo amo, las cosas que a mí me apasionan, empecé a plantear ahí, pues entonces reunámonos, o sea, que nos convoquen las letras de alguna manera. Yo les cuento cosas que por ahí he leído, cosas que por ahí me he encontrado. Y así empezó la tertulia Literatura para Vivir desde antes de que empezara la pandemia. Nosotros nos empezamos a reunir en un sitio que se llama La Casa Feliz, que es la casa de una amiga, pero se llama La Casa Feliz. Y resulta que, bueno, empezó la pandemia y nosotros siempre hemos hecho nuestras tertulias presenciales. Entonces, pues dejamos de hacer dejamos de hacer la tertulia y hace este año la volvimos a retomar. Literatura para Vivir es un espacio precisamente de ese encuentro, de esa necesidad, creo yo, de vernos en los ojos de los otros, de encontrarnos en las palabras de los otros, de compartir la sensación y los sentimientos que nos genera la cotidianidad. Entonces, eh, inicialmente nosotros empezamos a reunirnos y como yo he trabajado tanto tiempo con elementos de lúdica, entonces nuestra tertulia es no solamente ir a disertar y que la gente escuche, sino que es una tertulia tallereada. Entonces es un taller donde la gente lee, donde la gente habla, donde la gente comparte y donde la gente escribe. Yo animo a la gente a que cojan la hoja de papel y escriban. Hay veces es una carta, otras veces es un acróstico, otras veces es una reflexión y que al mismo tiempo la compartamos con los otros. Entonces, ha sido, ha sido entonces este proceso que nos ha llevado a que la gente con avidez me pregunte, bueno, ¿y cuándo es la próxima tertulia? Entonces siempre ya tenemos una fecha para la siguiente, para la siguiente, para la siguiente. Qué maravilla, o sea, Y han ahí logrado vamos. generar un espacio sostenido en el tiempo, ¿no? Porque tertulias sostenidas en el tiempo, así con una disciplina, sistematicidad, hay pocas y ahí es donde se estimula y se cultivan pues los diálogos y la palabra, la misma forma en la que se van estructurando y reestructurando los distintos géneros, ¿no? Aquí yo estoy compartiendo a propósito tu libro, El Monasterio, y vos ahí además presente. Contanos un poquito, hay un cuento en este libro, Dora, que es el retrato, si no me equivoco, Ajá. donde empieza tu camino de alguna manera. A ver, queremos conocer un poco esa narrativa tuya, escuchando tu lectura. No sé si la tenés ahí a mano. Sí, claro, con muchísimo gusto. Por aquí les comparto entonces retrato. Y efectivamente con retrato se abre el monasterio. Retrato dice así: soy pequeña y ancha como una diosa chicha. Mi piel es vasca y desde Castilla el español me alcanzó montando su caballo de tortura, pero me fecundó con un lenguaje que amo. Estoy hecha de palabras y con ellas construyo lo que otros hacen con el cuerpo, con las manos. Mi tarea está en las memorias, por eso observo atenta mi espalda y mi costado, mi arriba, mi abajo, mi adentro y mi frente, todos mis frentes. Hoy, desde Babel, aprendiendo un idioma en otro tiempo diabólico, me enfrento con esta visión de lo que es una vida contada con verdades.
envuelta en magia, como mágica es la tierra de donde vengo. Volé por encima de las nubes, del inmenso Atlántico, de las esperanzadoras Islas Verdes. Trombones, llamadores, gaitas y marimbas derraman en mi cuerpo brujería. Me convierto en hechicera, voladora en las noches, bailadora de boleros y de salsa. Toco una delicada flauta que me eleva a las alturas de los Andes. Por sus cielos, algún cóndor vuela todavía y me lleva también a las rocallosas, donde el águila calva planea majestuosa y libre, porque estoy en la misma Pachamama, aquella que en su seno nos tenía y nos recogerá algún día. Esa soy yo, pequeña y ancha, cual diosa Chipcha, mecida por las aguas de Guatavita, la laguna. Hoy desde esta Babel que se me hunde en el alma. Qué maravilla de texto, de relato. Cómo también las palabras nos llenan de magia y cómo también el hecho de compartir una historia de una región del mundo también marca, ¿no? Yo pensaba, antes Claudia mencionó a Wittgenstein, me parece, los límites de mi mundo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Y qué enriquecedores cuando el lenguaje nos permite abrirnos a distintas comprensiones, ¿no? A la mezcla también, a esta posibilidad de expresar la hibridez que nos habita, la inmensidad histórica que cargamos también. No sé, me dan ganas de decir muchas cosas respecto de lo que escribiste, pero sobre todo ahondar un poco a propósito de este relato, ¿no? Eh, el tema de las palabras, del lenguaje, del uso del lenguaje en, en la acción de traducir también. ¿Cómo te impacta eso en tu experiencia, en tu creación? Una cosa interesante es que yo vivo en comunidades muy latinas. En este momento, por ejemplo, estoy en una ciudad que se llama Elizabeth, en Nueva Jersey, y es una colonia donde hay muchísimos colombianos, por ejemplo, ¿sí? Pero no solamente colombianos, aquí hay ecuatorianos, dominicanos, hay personas de Puerto Rico, de República Dominicana, o sea, la comunidad, y hay mucha gente de Centroamérica también. En la comunidad latina, en estas comunidades es muy alta, y en ese sentido, por ejemplo, nuestras palabras, o sea, no es nada raro uno ir por la calle y que alguien grite por allá, ¡amá! Así como diría en la casa. Pues, o sea, es muy gracioso, pues, ver a la gente con sus palabras que ha traído, como yo decía antes, en su cesta, ¿cierto? En su maleta y que la continúa acá. Em, Además, porque además en la tertulia y en los escritos, nosotros estamos llamando a la gente a que no perdamos nuestro bilingüismo, ni nosotros, ni nuestros niños, ni la gente que viene ahí detrás, ¿cierto? Porque las tertulias las estamos haciendo para personas adultas, adultas o desde adolescentes hacia adultos. No son unas tertulias para niños, no todavía. Estas no todavía son para niños, pero sí es llamar a los adultos a reivindicarnos desde la palabra, desde esa palabra nuestra, castellano o español o como le queramos llamar, ¿sí? Y que nos identifica como latinoamericanos en Estados Unidos, como comunidad grande que somos, sí, como esta comunidad grande que somos, con un montón de identidades y también con un montón de diferencias, pero sobre todo con esta gana de tener con quién estar y con quién compartir. Vea, la tertulia, por ejemplo, la tertulia se empezó a dar, como les decía, de una manera, digamos, no programada, pero eso no significa que no tuviera un sentido y que mucho menos ahora no se lo demos, pues como realmente lo deseamos. Y hablo en plural porque
porque es que si bien yo soy la coordinadora de la tertulia, mucha gente no se ha perdido una sola tertulia. Y desde la primera vez siempre han estado ahí, los convocamos y ahí están, ¿cierto? Hay veces en donde llegan 20 y otras veces llegan 8 y si son 3 igual la vamos a hacer. Pero cuando menos pensamos, se nos llenó el espacio y dónde vamos a sentar a la gente. Pero el asunto es que tengamos esa posibilidad entonces de, de compartir y de saber que no estamos solos, que nosotros somos comunidad y armamos comunidad, y que la tertulia nos convoca desde las palabras. Porque, por ejemplo, una de las, bueno, porque por ejemplo el contenido de las tertulias tiene que ver con la cotidianidad. Por ejemplo, en octubre trabajamos el asunto de la brujería. Y el asunto de la brujería desde la historia, ¿cierto? Menos desde la parte metafísica, más desde la parte histórica, y sin embargo todo aparece. Entonces aparece el cuento de Hansel y Gretel, pero aparecen las noticias, pero aparecen otras visiones, y cómo vamos ampliando el horizonte, ¿cierto? Y nos apoyamos en textos que tenemos por ahí, que a veces como que van volando y que se centran ahí, ¿cierto? Hemos trabajado, por ejemplo, hemos leído a Allan Poe. Entonces, qué rico leer a Allan Poe y tenemos una casa de Allan Poe en Nueva York. Entonces, vamos a ir a conocer la casa de Allan Poe que tenía en Nueva York. Entonces, desarrollamos todo esto con respecto a Allan Poe y leemos el cuento y escribimos algo así que tenga misterio, que tenga suspenso y lo compartimos en la lectura, ¿cierto? Ahorita el 15 es la de Navidad, entonces en Navidad vamos a ver, bueno, ¿y qué es la Navidad? Ese espíritu navideño que nos convoca, que nos encuentra, que nos, que nos hace, que se mueve en nosotros, ¿cierto? Como latinoamericanos que somos y que podemos compartir con otros. Entonces, ya, por ejemplo, una de las mexicanas dijo, ay, venga, ¿por qué no hacemos algo con respecto de las posadas? Sí, las posadas mexicanas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo lo celebran la Navidad los peruanos y cómo lo hacemos nosotros los colombianos y cómo hacemos una mezcla de todo y que eso enriquezca la visión de la gente? Es decir, y todo eso apoyado en literatura. Es decir, no es una cosa para eso el que no apoyado en literatura. Entonces, bueno, entonces Dickens y el cuento de Navidad, y entonces por aquí está la novena de Aguinaldo, y cómo esa novena tiene las palabras del siglo XIX y todavía la estamos diciendo. Pues cosas como esas, ¿cierto? Como recoger todas esas cosas. Y eso me apasiona de una manera, pues es que es enorme. Entonces yo estudio, yo leo, yo convoco, yo pregunto, ¿cierto? La última vez estuvimos hablando de Neruda con todas las cosas bonitas y con todas las cosas no bonitas que tenga Neruda, pero Neruda también nos convoca como latinoamericanos. Y por ejemplo, invitamos a Claudia a que nos hiciera un video cortico y se los pusimos a ellos allá. O sea, también es invitar también a otra gente que tiene algo que decir y que lo puede decir aquí con nosotros. Entonces, así es Qué como, hermoso, tremendo espacio. O sea, mientras yo te escucho, estoy pensando, Dora seguramente incorpora varios de los conocimientos como tecnóloga recreacional, ¿no? La didáctica, me imagino que los participantes al final o durante el proceso de la tertulia escriben también, tal vez han pensado en una publicación colectiva, un tipo antología de varios autores, una antología que reúna las obras de la tertulia, de las tantas sesiones que han tenido, además esta riqueza sociolingüística que está presente en tu cuento del retrato, se percibe esa riqueza sociolingüística y propia del patrimonio lingüístico de América del Sur, ¿no? Colombia tiene un patrimonio lingüístico inmenso, igual que Chile, Bolivia, y en Estados Unidos están pues favoreciéndose con esa diversidad de un español que no es el español de Castilla y León, ni de Navarra, ni de Andalucía, sino el español de Latinoamérica, que ha experimentado una serie de hibridación, como decía Ana María,
con las lenguas nativas, las lenguas de los pueblos indígenas de América del Sur han permeado también el habla y la escritura de los escritores de América, de Centroamérica y Suramérica, ¿no? Pedro Páramo tiene una infinidad de referencias a las formas de hablar de los chiapas, la misma escritora Chari Gumeta de México, que incorpora en su obra varios elementos propios de la cultura de Chiapas, o por ejemplo también en el caso de Colombia, el mismo Gabriel García Márquez, ¿no? Trata de innovar la lengua española incorporando varios giros sociolingüísticos de las zonas donde él vivió, el peruano que hace poco entró, fue laureado en la Academia Francesa, ¿no? También, o sea, hay una infinidad de escritores y vos no sos la excepción, vos seguís también cultivando la lengua colombiana, ¿no? La Real Academia de la Lengua Colombiana, que además es una riqueza inmensa de onomatopeyas también, ¿no? Entonces, y esto, la tertulia que van a hacer en diciembre me decís que es de Navidad, claro, en Navidad, por ejemplo, en América del Sur, en las zonas de la Amazonia de América del Sur, la Navidad es cosechar, ¿no? Es recoger los frutos, es la sandía, son estos frutos de temporada. Entonces, el árbol de Navidad no es el pino, sino el árbol de limones, de naranjas, ¿no? La caña. O sea, también están esos elementos de la geografía que van a hacer Claro. una geopoética, una geolingüística, una geonarrativa, ¿no? Contanos, Dora, un poco de tu camino en relación a una posible antología de lo que escriben tus participantes, ¿no? No sé si lo han pensado. En este momento, más que una antología, estamos organizando como las memorias, por ahora, porque es que ha sido, bueno, eso ha sido mucho trabajo, es que ha sido mucho trabajo. Y resulta que es que no, ninguno de nosotros se ha podido dedicar completamente a este trabajo. A ver, por ejemplo, aquí hay una persona que está muy cerca y que es otra boliviana, que, que es Aida Sánchez, con con su empresa Aptapi, pues para ustedes es Aptapi como palabra de precisamente de poner los frutos de la cosecha para que se compartan, ¿cierto? Desde ahí, o sea, con Aida hemos estado trabajando en esto, con mi hermana que aunque está en Colombia, ella siempre me apoya con la parte de didáctica. O sea, ella es una maestra de toda la vida y de pasión, entonces con ella siempre trabajo toda la parte didáctica. Con la parte de recreación, o sea, todos los elementos lúdicos, y es cierto, siempre hay algo que escribir. Yo les decía, por ejemplo, una carta, o es un acróstico, o es una reflexión, o son unas memorias, o es un trabajo colectivo. Todos esos trabajos están ahí. Entonces, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Poder tener el espacio y el tiempo para organizar todo esto y hacer unas memorias de la tertulia. Fuera de eso, reflexionarla dentro de la sociología, reflexionarla dentro de todo esto, porque es que hacia dónde pensamos que va la tertulia. La tertulia va, uh, pues por ahora queremos hacerla en otros sitios. O sea, la tertulia la queremos hacer en otras partes. Sea ¿En dónde? itinerante, o sea, que viaje a otros países, que vaya a Santiago, donde trabaja Ana María con los profesores, después que nos visiten la Universidad de Salamanca, por ejemplo, en la Ay, qué Facultad de maravilla. Filosofía. O sea, sería muy interesante. O sea, de todas maneras, yo estoy ya escribiendo sobre cuál es el objetivo, que lo que mueve la tertulia, para qué sirve eso, para dónde va. Pues porque es que ya tiene una estructura. O sea, ya tiene una estructura, entonces a eso hay que darle soporte. Entonces, pues, entonces pensábamos, bueno, entonces los distritos educativos, hacer las tertulias y hacerlas enfocadas en niños como after school, por ejemplo, ¿cierto? Ya tenemos contactos con algunos distritos donde se puede empezar a hacer esto. También hay bibliotecas, ¿cierto? Y recuerden que todo esto es en nuestro idioma, pues en español. Bueno, el inglés no puede ser nuestro idioma, pero el español.
am, Oye, entonces, Dora, distritos educativos, perdón. Dora y Claudia, pero es que no es un tema menor el que se está hablando acá, porque tiene que ver con la gestión cultural, con los límites que hay para la gestión cultural en todos los países, em, el tiempo, ¿no? Que uno dedica, porque por lo general estas instancias son ad honorem, son por amor al arte, eh, y encontrar tiempo para poder sistematizar estos trabajos es un tema hoy día. Y también la necesidad desde la gestión cultural de sistematizarlos, de generar modelos de desarrollo cultural, ¿no? Porque puede también ser un tema de promover una metodología y un modelo e ir a instalarlo a distintos espacios educativos, distintas comunidades, eh, y son también, es un ejemplo de los movimientos que hoy ocurren, de estas reuniones espontáneas o que surgen dentro de las comunidades de gestión cultural, de reunirse, a narrarnos, a leernos, a generar contenido o a participar de la cultura que hay, como tú planteabas, ir a la casa de Poe, ¿no? Eh, Ir y ver los territorios de acuerdo a la producción cultural que se ha desarrollado, de acuerdo al trabajo literario, por ejemplo, en este caso, pero también puede ser desde la pintura, desde la escultura, o ver cuál es la creación cultural. No hay instaurado como legítimamente desde nuestros repertorios de vida ciudadana, no están instaurados legítimamente estos espacios, ¿no? Son a puño, son por gente que tiene la Ujú. sensibilidad, es dificilísimo. O sea, la pregunta que Claudia dice es que además Claudia es una gestora tremenda, ¿no? Ella produce, crea, tiene esa capacidad, no siempre lo ve así, pero es una pregunta compleja, ¿no? ¿Y cómo hacemos la antología? ¿Cómo escribimos, no? No, pero hay respuestas, pero sí hay Claro, sí, respuestas. Vea, dale. por ejemplo, bueno, hay unos espacios que se han empezado a abrir, pero por ejemplo, el año próximo, yo ya tengo muy claro que voy a trabajar. Yo soy masajista terapéutica, aquí soy también, además, masajista terapéutica y yo hago más en el spa, en el spa, pues, yo trabajo, pero eso se va a reducir a 3 días porque el resto del tiempo se llama literatura y accesorios. Todo literatura y accesorios, o sea, definitivamente. Porque otra de las cosas es, bueno, si la tertulia Literatura para Vivir va a devolverse ONG, por ejemplo, es una de las posibilidades, entre se vuelve ONG y podemos conseguir algunas becas que nos permitan movernos, ¿cierto? Y que nos permita sobre todo, además, hacer capacitación a capacitadores o a facilitadores más bien. O sea, hacer este trabajo se necesita que la gente quiera la literatura, quiera, quiera el arte, ¿cierto? Lo quiera, se sensibilice con esto y no necesariamente que tenga que saber un montón de cosas, pero sí, pero sí a partir de esa sensibilización, de esa sensibilidad, capacitarlos para que se reproduzcan este tipo de experiencias en otros espacios, allá en Salamanca, allá en Santiago, Oye, pero aquí en la biblioteca, en la iglesia, en los centros comunales, en los programas de recreación, en yo no en donde sea. O sea, que podamos ir a Chicago, que nos vamos para la Florida, que nos vamos para no sé dónde, y que vamos a trabajar esto, y lo vamos a trabajar en español, carambas, así. O sea, y que si alguien dice, pero es que yo lo quiero en portugués, es que portugués está bien. O sea, jálelo desde su lengua, tire la cuerda por ahí y hágale. ¿Me Jale la entiendes? Oye, lengua. me parece o sea, súper importante, sobre todo desde la necesidad hoy día que tenemos de mirar y pensar y resguardar los derechos culturales, ¿no? Estamos en unas lógicas hoy día se habla de derechos económicos, sociales y culturales, pero los culturales son los más olvidados, ¿no? Parece que Mm. se llenan con marcos lógicos nomás. Y cuando tú dices que la gente quiera la literatura, que la gente quiera esta actividad, la creación, no es fácil también, pero tiene que ver con el resguardo y la promoción de los derechos culturales, este derecho que tiene todo ciudadano a disfrutar de los Mm. beneficios del desarrollo cultural, del desarrollo intelectual, del desarrollo científico, y cómo eso hacer que llegue, porque hay personas que
finalmente, y muchos en condición migrante también terminan el día solo para sobrevivir, para lograr un espacio digno, digamos, y el resto de desarrollo cultural, de deleitarse con escribir, con leer, con narrarse a sí mismos, con detenerse y mirarnos con conciencia histórica situada en el mundo que habitamos y en cómo lo narramos, está directamente relacionado con la promoción de los derechos culturales. Y lo que tú estás mencionando hoy día, y esa como, mirá, sí, nos vamos para otro lado, y en portugués también, en fin, eso es espíritu de resguardo de derechos culturales, está completamente en sintonía con eso, me parece completamente admirable. Claudia va a decir algo justo cuando yo Sí, quise sí, lanzar no, este comentario. es que es impresionante lo que está mencionando Ana María, como que Ana María recoge filosófica e históricamente tu acción, ¿no, Dora? Esta acción que vos nos estás compartiendo, Ana María la coloca en un escenario ensayístico, filosófico, y es tan potente porque de alguna manera esto que ustedes están haciendo, si logran armar esas memorias y empezar a reflexionarlas desde repertorios pedagógicos, repertorios en torno a los derechos culturales, pueden ustedes estar diseñando un modelo propio de tertulias que después se va a reproducir culturalmente y va a favorecer a muchos migrantes que en su condición de migrante muchas veces se terminan suicidando o se terminan aislando o caen en depresión. ¿Por qué? Porque no se han sentido integrados y porque su verbo en su idioma o su pensamiento ha sido callado por la vorágine economicista, monetarista, que tiene que asumir para vivir en un sistema que sin moneda en el bolsillo o en la cuenta bancaria no te va a permitir. Entonces, esto que ustedes están haciendo tiene cierta capacidad de trascendencia en la vida y el desarrollo humano de muchas personas que en Estados Unidos van. O sea, yo tengo familiares que han ido, algunos se han quedado para siempre allá, otros han tenido que volver porque sintieron que sus almas estaban al borde de la muerte, porque no lograban integrarse. Entonces, estas tertulias de ustedes podrían convertirse en un modelo pedagógico, en un modelo cultural, para favorecer a la vida, la calidad de vida, porque además tertulias para vivir, ¿no? El nombre incluso, y yo creo que eso, Literatura para o vivir, sí. sea, es imprescindible ampliar y potenciar más estos espacios. Lo que hace Aidita, por ejemplo, Aida Sánchez fue nuestra invitada el año en que empezamos las Asayé, compa, la invitamos a Aida a hablar con Osmani. Hicimos un hasayé con ella, igual con Aidita, el año 2019, si no me equivoco, y Aida Sánchez, que está ya generando un espacio de acción, tratando siempre de articularme a mí, a otros colegas de Bolivia, de varios lugares. Gracias a ella te conocemos ahora y podemos escuchar tu voz, ¿no? Entonces yo creo que esto que ustedes están haciendo, mirándolo desde el punto que plantea Ana María como filósofa y pedagoga que es además, habría que sistematizarlo para diseñar un modelo de reproducción cultural de Latinoamérica para Estados Unidos y para latinoamericanos en Estados Unidos o para los mismos estadounidenses. Porque algo interesante también aquí, siempre hemos consumido los latinoamericanos la producción intelectual y cultural de Estados Unidos y de Europa. Muy bien, excelente, nos hemos nutrido, pero creo que lo que ustedes están haciendo ahora también es darle su producción intelectual y cultural a Estados Unidos. Ahora ustedes consuman lo que nosotros traemos, más o menos, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso de transculturación y translingüismo tiene un potencial político, ético y pedagógico que hay que escribirlo y publicar eso. Así que felicidades y gracias por compartirnos esta riqueza. Qué valiente. Claro. Ah, sí. O sea, ha sido un trabajo de día por día, de, de escuchar audios, de escuchar, de ver películas, de hablar con la gente, de coger en el aire cosas. Entonces ha sido muy interesante. Por ahí hay algunas personas que han venido de otra manera a Estados Unidos. Entonces, en algún momento hablaremos, por ejemplo, de los asilados, de los que se asilaron, de los que no pueden volver y esa nostalgia, por ejemplo. En algún otro momento hablaremos entonces de lo que quedó atrás
y que ya quedó atrás, ya eso se quedó por allá. Bueno, entonces de aquí para adelante, ¿cierto? Entonces, y todo, absolutamente todo apoyado en la literatura. O sea, hay es que montones de cosas donde se pega una cosa con otra, ¿cierto? Maravilla. A mí esto me rescata como ser humano, a mí, o sea, a mí me pone a vibrar, a mí me pone a estudiar, a mí me pone bueno, cuando es la tertulia, qué más necesito, para dónde voy. Y el año entrante, pues definitivamente va a haber un tiempo para esto. Yo espero que no solamente haya tiempo, sino también dinero, posibilidades, o que pueda vivir tranquila sin estar pensando en que me tengo que volver a poner a trabajar más días, pues porque no me alcanzo para la comida o cosas así. Pues porque ha sido así, ¿cierto? Por eso volver esto una ONG o ver por dónde nos conseguimos un grant, una beca, un mecenas, pues no sé, de pronto algún mecenas digo, uy, a mí eso me encanta, venga, venga, y yo los patrocino, pues cosas como esas. Bueno, este es uno de los proyectos literarios, porque les decía que todavía hay un montón de cosas que quedan pendientes. Oye, maravilloso. Y siempre se nos pasa la hora volando en estos programas con Claudia. Nos quedan un montón de preguntas, que ganas de seguir escuchándote, pero a lo mejor para ir cerrando, ¿podrías compartirnos una última lectura de tu obra en proceso? Sí, claro, les voy a leer una parte, es que vengo trabajando con el libro de las abuelas. Vea, y les quiero hacer un preámbulo, digamos, porque me gustaría que ustedes lo conocieran. Y es que esto viene después de hacer meditaciones, mucha meditación con la ancestralidad, mucha meditación con lo femenino, con nuestra esencia, con la luz, con la sombra, con muchas cosas. Y de ahí viene todo este trabajo de las abuelas. Y esta se llama La abuela camina solita. Y dice, la abuela camina solita a tientas por las tardes. No, la abuela camina solita. La abuela caminaba solita a tientas por las tardes y por las madrugadas. Contaba historias desconocidas, ancestrales, confesadas por las que otrora fueran viejas, como luego recuerdo que ella estaba. La abuela tenía nonas, mitas, nanas, lichas, abues, mamitas y agugúes. De todas, heredé la madera que quemo en las mañanas, en las entrañas. Eran blancas, eran negras, amarillas, rojas, muy oscuras y muy claras. Nunca supe si era raro o no lo que me musitaban. Solo sé que en mi esencia se guardaron esas voces como si allí tuviera un cofre que se abrió cuando finalmente descubrí la llave donde estaba. Porque desde la lejanía del tiempo, como un libro, se me abrieron los destellos que me mostraron la luz de mi cuerpo y de mi alma en el futuro, en el pasado, en el ahora que sería el siempre de los siempre. Y allí me charlaban mis abuelas arrugadas, rezando en muchas lenguas, diciéndome palabras que me envolvían y que me acariciaban. Mujeres de prédicas completas o medio hechas, de búsquedas inconclusas o finalizadas, que dejaron en la puerta de mi casa con el viento, en gallinas y montañas, las tareas que hoy cosecho y las que dejo comenzadas para que féminas de mi sangre, para que féminas que mi sangre heredarán y para quienes yo seré su antepasada, la que camine a tientas por las tardes y por las madrugadas. Porque aunque otros en soledad me vieran, habrá un séquito de ancianas que acompasarán con mi camino y las herencias a dejar para las mujeres venideras que en las noches esperarán el tejido que les arme yo en sus sueños, con consejos, con registros
e invocaciones desde remotas montañas, desde remotas mañanas que me cobijan y me enmarcan. Qué belleza. Ese reconocimiento de todo lo que que todo lo que contenimos y de todas las mujeres de donde venimos, ¿no? En tu caso tú hablabas de los distintos tipos de mamás, los distintos tipos de mujeres que han criado. Qué hermoso escuchar en tu narración cómo el rol de la mujer siempre ha sido el cuidar y el crear, ¿no? Desde el fecundar, desde el apoyar, y que hoy día tomen tanta fuerza esas narrativas también desde, como decía Claudia al principio, una posición ética, una metáfora ética, una poesía que llama al reconocimiento, a la identidad y a la apertura a todo aquello a lo que pertenecemos. Qué maravilla, gracias Dora. La verdad, este Sí. libro yo espero con ansias que se publique. Me parece que es un libro que la humanidad necesita leer, es un libro que debe publicarse para quedar en la historia de la literatura, porque de alguna manera lo que nos dice Ana María, ¿no? Hay que reconocer de una vez por todas que este mundo lo sostienen las caderas de nuestras madres. La lactancia de todas las madres sigue sosteniendo a la humanidad y tu obra tiene esa fuerza. Entonces yo creo que hay que gestionar ahí para que también, además de hacer las tertulias, priorizar la publicación de esta tu obra y reconocer a las abuelas, ¿no? que están siempre presentes, sobre todo. Así que agradecerte por aceptar ser parte de nuestros asayé. Bueno, me imagino que tenés a grandes talentos en tus tertulias para vivir. Sería genial ir conociendo a algunos, tenerlos también en los asayés del 2024. Y nada, pues gracias por estar aquí con nosotras. No, gracias Sí, a muchas ustedes, gracias. un abrazo, muchos picos, como decimos nosotros, y nos seguimos viendo. Eso. Abrazo gigante, Dora. Que estés muy Chao, bien. chao. Chao. Chao.